Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Psicológica. Hoy estamos con el doctor Adrián Parla, médico recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en otorrinolaringología y en medicina estética. Vamos a estar hablando de los entrecruzamientos entre la medicina y la psicología. Muy buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, coméntame, ¿cómo serían estos entrecruzamientos en tu profesión con la parte psicológica, con cuestiones vinculadas a los... En realidad, esto salió como más una charla, digamos, comentando entre nosotros, y a partir de ahí nos salieron varios temas que nos interesaron a los dos, tanto de la parte de otorrino como estética, y charlando, bueno, ¿por qué no venís y me comentás en el programa? Principalmente cosas asociadas a la psicología o la psiquiatría, en las cuales muchos psiquiatras o psicólogos no están al tanto, y a la vez al revés también. Desde el punto de vista médico, a veces hay médicos que no saben cómo interactuar o cuándo mandar o cuándo solicitar la ayuda de un profesional, tanto psicólogo o psiquiatra. Como ejemplo, por ejemplo, algo que estuvimos charlando fuera de la cámara. Pacientes que a veces tienen algo que se llama disfonía psicógena. O sea, pacientes que se ponen afónicos o difónicos de origen psicológico. Esto tiene un problemita. A veces son pacientes que los ve, supongamos, un residente en su momento. A veces pasa, o a todos nos ha pasado, en la residencia a veces uno ve patología orgánica, a veces donde no la hay. Entonces son pacientes que a veces están tratados por otras cosas, están dando vueltas por distintos profesionales, hace meses que están con patología, el cual obviamente que si no apuntan a un tratamiento con el psicólogo o con el psiquiatra, no van a andar. ¿Sí? Entonces, son pacientes que vienen a la consulta, generalmente vienen, hola doctor, estoy hace 6 meses dando vuelta con esta disfonía así. Uno ya está acostumbrado, pues ya los vio muchas veces, y ya le va agarrando, digamos, la onda y ya sabe lo que escucha en el momento que lo tiene. Generalmente cuando uno le pregunta, ¿cuándo te agarró esta disfonía? No, mira, fue con la voz difónica, ¿no? Fue luego de la muerte de un familiar, luego de algún episodio así, y de golpe. ¿Y trabajás con la voz, haces algo? No, me quedé así directamente. Entonces uno va sospechando. A veces uno tiene que comparar este tipo de pacientes con los otros pacientes, que es muy difícil a veces hacer el diagnóstico diferencial, que son los pacientes en los cuales tratan de a propósito fingir la simulación. Pacientes que, bueno, trabajan con su voz o quieren una licencia. A veces uno tiene que estar también experimentado para separar a ese tipo de pacientes de los otros. Claro. Hay maneras a veces de separarlo, tratar de ver qué tipo de disfonía o afonía tiene. Esos pacientes generalmente, ya sea o por disfonía de origen psicógeno o disfonía por simulación, que es muy difícil diferenciarlo, uno lo que hace es tratar de hacer un buen interrogatorio, preguntarle si estuvo con tratamiento psicológico, si está actualmente o si está medicado. En algunos casos incluso se superponen y los diagnósticos vienen con un diagnóstico de simulación de otro lado y ser al revés. Ojo, a veces pagan justos por pecadores. Paciente que tiene una sospecha o viene una sospecha de una disfonía que está simulando y en realidad no está simulando nada, sino que es una disfonía de origen psicológico. El problema surge a partir de que a veces también incluso desde los profesionales del otro lado, digamos ustedes, desconocen también este tipo de patología. Yo tenía un paciente que con una disfonía psicológica, vemos más o menos cómo se puede sospechar. Lo mando al psicólogo, lo mando a la foniatra, porque hace un trabajo en conjunto entre los tres, el médico, la foniatra y el psicólogo, el psiquiatra. Y vuelve a la semana diciendo que no, me dijo la psicóloga que eso no existe. Entonces, tenemos en contra un paciente que está con su psicóloga, con la cual tiene confianza y que le va a creer a ella, no el médico que lo vio capaz que 1 o 2 veces, que le está diciendo un diagnóstico que no existe, entonces se dificulta más el tratamiento. Claro. Esos pacientes generalmente es lo que suelen ir de un médico a otro hasta escuchar al médico que le dice que tiene algo orgánico. Algo orgánico, está bien, está bien. ¿Pensás que esto tiene un poco que ver también con la hipocondría, que se emparenta de alguna forma? Sí, en algunos casos sí, pero yo
generalmente los principales que vi, los más graves, graves desde el punto de vista de difíciles de tratar, son pacientes que ni sospecharon que era por algo de origen psicológico. Generalmente viene el paciente a la consulta, como ya les dije, viene así hablando. Uno ya el tono y la forma de hablar, todo lo reconoce, ya lo tiene. Si no tenés mucha experiencia, a veces es muy difícil. ¿Qué se hace? Se pone en una cabina al paciente, una cabina acústica, aislada, con auriculares, también que lo aíslan del exterior, más todavía, y sobre esos auriculares se pasa un tipo de ruido que lo que hace es bloquear la audición de lo que están hablando. Es muy difícil si uno se pone a leer un texto, uno empieza, hola, 1, 2, 3, porque uno ejerce esa difonía, ya sea simulando o de origen psicógeno, por un feedback, escuchando la difonía. Es muy difícil mantenerla a largo plazo si uno no está escuchando lo que está hablando. Entonces, mágicamente, a veces usted empieza 1, 2, 3, lo que se va haciendo es subiendo, bajando, cortando de golpe ese sonido y ese feedback que tiene el paciente, y de pronto, mágicamente, 4, 5, 6, 7, y cuando uno corta de golpe, 8, 9, 10. Entonces, la macana en esos casos es que a veces se comporta igual el paciente que está simulando con el paciente que tiene la disfonía psicógena. Claro, entonces es muy difícil diferenciarlos. A veces es difícil. ¿Qué hace uno? Trata de decir al paciente, mira, yo generalmente los grabo en video, hoy no traje para mostrarte, pero y le muestro al paciente. Generalmente el paciente que está simulando dice, bueno, mira, y mágicamente dice, no me he dado cuenta, no, puede ser, qué sé yo, bueno, y lo acepta, entre comillas, enseguida. El paciente con disfonía psicógena es como que se queda, ni se me había ocurrido, bueno, sí, gracias doctor, tiene otra manera. Claro. Otra manera, otro manejo, pero no siempre es tan fácil. A veces uno, obviamente, le mira las cuerdas vocales, generalmente para que se produzca el habla, las cuerdas vocales hacen esto, En el paciente que simula disfonía psicógena, no se llegan a contactar, hace así, hola doctor, claro. Y lo ve, pero cuando le dice tosa, y se escucha el tono de fondo perfectamente. O a veces, cuando uno le hace cantar, al que tiene disfonía psicógena a veces canta sin problema, pero cuando habla así. Claro, no. Que no el de simulación no, sí. Siempre sigue con lo mismo. Pero es importante el manejo, o sea, en conjunto, desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, desde un punto de vista médico. Y esto no solo dentro de la especialidad, porque a veces el paciente que tiene una disfonía, pseudodifonía, porque uno nota, eso es importante, en la historia clínica no puede poner paciente que está simulando, paciente de disfonía psicógena, porque uno sabe que... Uno se observa... Claro, entonces uno pone el término pseudodifonía. Después, si es psicógena o si está simulando, lo vemos después. Porque como yo te dije recién, a veces pagan justos por pecadores, ¿sí? Pacientes que uno sospecha o dice, bueno, está simulando y en realidad tiene una disfonía de origen psicológico. Y se ven más habitualmente de lo que uno cree. Lo que pasa es que es difícil y no siempre consulta a quien corresponde. Y ya te dije, algunos de estos pacientes van rebotando en médico hasta que encuentran un médico que le dice, no, usted tiene nódulos o alguna patología que va a tratar no aceptando su patología psicológica. ¿Sí? Eso por un lado. Está bien. Y me imagino que debe ser muy difícil, ¿no? Para los médicos, porque bueno, al menos en Argentina prevalece un cierto enfoque en donde tal vez este diálogo con el médico no es muy fluido y los médicos a su vez desconocen la psicología basada en evidencia. Claro, es que en realidad por eso decía al principio que a veces los mismos médicos no saben cómo responder. Incluso estamos hablando desde el punto de vista de la especialidad, pero si veamos un clínico, por ejemplo, recibe ese paciente y capaz que la trata por una laringitis o por otras cosas y no se le pasa por la cabeza. Pero como hablábamos también desde el punto de vista psicológico, este paciente que me dice, me dijo mi psicóloga que eso no existe. Claro. ¿Cómo haces para tratar eso? Sí. Porque si no lo está aceptando, no va a hacer el tratamiento correspondiente. La fonoaudióloga va a hacer otra cosa, ese paciente va a estar 6 meses, 1 año o más,
¿sí? Hablando de esa manera. Y hablar de esa manera, ya sea simulando o psicológicamente, a veces puede, como uno está forzando, está hablando así todo, claro, a veces termina teniendo después una disfonía orgánica, y sí teniendo. Entonces, va rebotando de acá, este médico acá, acá. Y resulta que sí, después de 2 años de hablar así, vas a ver con el endoscopio, vas a ver las cuerdas vocales y realmente sí tiene. Entonces, viste que al final tenía algo. No, tenés algo hoy porque hace 2 años que venís hablando de esta manera. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, desde un lado y del otro también. Sí, me dijiste también que intentaste buscar artículos en relación a eso, sí, y que no hay mucho. Hay poca bibliografía. Hay poca. Es un guiño a los investigadores, entonces. Sí, también. A los psicólogos. Estábamos hablando, hay una fonoaudióloga muy conocida acá, que es la que escribió muchos de los libros, donde estamos viendo de armar un protocolo distinto, con otras cosas más también, para abordar este tipo de disfonías que no se les da la bolilla que a veces necesitan. Claro. ¿Sí? Y son pacientes, como te decía, que van rebotando de médico en médico, y hasta que se hace el tratamiento completo a veces es complicado. Está bien. Eso como otorrino. Sí. Ahora, en la parte de tu especialización en medicina estética, Sí. ¿qué tipo de casos emparentados con patologías psicológicas / psiquiátricas te sueles encontrar más frecuentemente? Bueno, eso hablamos, off record hablamos también sobre trastornos dismórficos, que son pacientes, son pacientes a veces que a nosotros nos cuesta verlos. Ustedes tienen un tamiz más fino, o sea, lo ideal sería que pasen todos, porque prácticamente en la práctica es imposible, que pasen todos primero por el psicólogo o el psiquiatra y después vengan a tratar de solucionar, entre comillas, o no es solucionar, porque el que viene a algo con estética es un paciente en general sano, que viene a tratar de mejorar su estética, en definitiva sentirse mejor. Sí. ¿Sí? Pero a veces se escapan. Si uno vemos, según la bibliografía, 1 o 2% de la población tienen trastornos dismórficos. Es un montón. Cada 100 pacientes, o entre 50 y 100 pacientes tienen. Y uno no ve eso, o no ve los rasgos a veces entre 50 y 100 pacientes. Y es un número muy alto. La mayoría de las que consultan por estética son mujeres. Pero porque son las que consultan, pero en realidad hay hombres y mujeres. Y los pacientes, los peores, generalmente, cuando caen con trastornos dismórficos para hacerse algo estético, son los hombres. Nosotros somos. Sí. Son los que más, por lo menos los que más experimentan o manifiestan los síntomas típicos de esto. Una vez tuve un paciente que consultó, pues había ido a ver a un colega, a un cirujano conocido, porque tenía la nariz torcida, entre comillas. Dice, no, mira, fui a ver al doctor tal, tengo la nariz torcida, y me sacó corriendo. No dijo exactamente corriendo, pero algo así, más o menos. En cámara queda mejor. Claro. La cuestión es que digo, pero escúchame, ¿la nariz torcida? Sí. Me saqué una foto y con un transportador del colegio para ver ángulos, tengo 2 grados la nariz torcida para un lado. 2 grados. 2 grados. Si ustedes agarran fotos suyas propias de la familia, de familiares, todos, y metan un transportador, no creo que lo hagan, van a perder tiempo en eso, pero todo el mundo tiene cierta desviación de la nariz, normal, todos. Y 2 grados ni siquiera es quirúrgicamente corregible. Primero que hay que estar loco para aceptar corregirle quirúrgicamente 2 grados de la nariz a un paciente. Y por otro lado es algo normal, habitual. Pero ese paciente estaba obsesionado con que tenía la nariz torcida. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente, así como el colega lo sacó corriendo, vino a la consulta. Yo le dije, no, mirá, no hay un procedimiento. Primero, no hay un procedimiento que te asegure 2 grados, ¿sí?, de corrimiento de la nariz, que te quede en 0 directamente, porque a veces la misma cicatrización tira la nariz para un lado para el otro. Por otro lado, yo no te lo voy a hacer. No tiene ningún sentido pasar por una cirugía, etcétera, para corregir 2 grados, ¿sí?, que está dentro de la normalidad. Pero ¿qué pasa? A veces esos pacientes van de un médico a otro, lo saca corriendo uno, otro, hasta que llega un colega que te dice, sí, está bien, yo te opero. Claro. El problema de ese colega... la ética de cada profesional. Claro, pero la cuestión es esta. Va a llegar al profesional que
que lo opera. Bien, el paciente nunca va a quedar conforme, nunca. Porque si no es 2 grados va a ser porque tiene una puntita o lo que sea, siempre va a tener algo ese tipo de paciente. Pero el profesional que lo operó se gana un paciente problemático también para todo el resto de la vida. Primero, por un lado, el paciente que no va a quedar conforme. Y por otro lado, lo va a llamar a las 3 de la mañana por cualquier cosa. Y no va a quedar conforme nunca. A veces hay pacientes que tienen algunas cosas, pero agrandan directamente. O sea, doctor, tengo un problema terrible porque tengo una cosita acá que... Sí, está bien, lo podemos sacar, perfecto. Pero tiene una sobrepreocupación por algo chiquito, enorme, y que capaz que uno le soluciona eso, queda bien, a veces conforme el paciente, por más que quede perfecto, ojo, puede quedar perfecto, y el paciente, y no, pero... y queda desconforme. Que eso es un problema también desde el punto de vista del paciente, del médico, de la parte médica y de la parte legal también, porque el paciente tiene que quedar conforme en general. Pero ¿qué pasa? Se solucionó eso. Y después, no, pero ahora tengo esto, y le solucionás eso, no, pero ahora tengo esto, y no. A veces son generalmente, hablo en femenino porque la mayor parte de los que consultan son mujeres. Los hombres cuando consultan son una carga también, como hablábamos recién, pero son las pacientes que a veces van, se la pasan en el gimnasio, se la pasan haciendo cosas, todas las semanas vienen a hacerse algo distinto por alguna, y a veces ya no tienen nada más para hacerse. O no conviene hacer el sobrediagnóstico, el sobretratamiento. Por más que sean cosas, a veces hoy en día no es todo quirúrgico. La mayor parte es cosas que se pueden hacer sin cirugía. Pero son pacientes que nunca van a quedar conformes y consultan por cosas que realmente uno directamente dice, no, tenés normal. ¿Sí? Y, a ver, se ven, pero deberían verse más. Deberían poder tamizarse más, porque a veces son pacientes que, como este paciente de los 2 grados de la nariz corrida, uno lo ve, está bien, ya si te viene a decir eso, ya sabes, ya haces el diagnóstico. Ya tenés una sospecha de que esta persona probablemente pueda tener un trastorno dismórfico o algo parecido. Ahí es fácil, ahí es fácil, por más que no se dediquen a la estética, que sea traumatólogo o lo que sea, ya te das cuenta. Claro. Ahora, el problema es el paciente, que no es tan fácil, que no te das cuenta, por más que yo soy muy hincha con respecto al interrogatorio, charlo mucho con el paciente para ver bien por dónde viene la cosa. Pero el problema viene con los pacientes que no son tan fáciles de diagnosticar, porque ya te dije, nosotros no tenemos la formación psicológica y psiquiátrica que tienen ustedes, entonces el tamiz nuestro es más grueso. A veces se pasan esos pacientes. Sí. Entonces, y vos particularmente optás, si ves algo raro, por derivarlo, por sugerirle a la persona que puede tener algún tipo de patología que más vinculada a lo psicológico, que consulte. Sí, yo no derivarlo, pero decir, vamos a hacer una interconsulta. Ajá. Lo que pasa es que esos pacientes a veces no te vuelven. Claro. Los mandás a decir, no, yo no tengo nada. Entonces... ese es el problema. A veces, en algunos casos, mejor que no vuelvan estos pacientes, porque justamente son los que insisten a veces que quieren tratarse. Claro. Pero sí, en todos los casos, porque es obvio que uno no tiene las herramientas que tiene el psicólogo o el psiquiatra para manejar este tipo de casos. Ojo que algunos pacientes se hacen todo el tratamiento y hasta después de mucho tiempo uno no ve algunos rasgos, obviamente vos lo sabrás mejor que yo. Hay rasgos de trastornos dismórficos pequeños y pacientes que son claro, muy evidentes. Muy evidentes con muchos signos patológicos. Pero sí, son frecuentes. Ya dije que entre cada 50 a 100 pacientes tendríamos que digamos, por lo menos verlos, y no vemos tantos. Sí. ¿Qué pasa? Se nos pasan algunos por el tamiz. Lo ideal sería que primero lo vea un psicólogo o un psiquiatra, sería lo ideal. Es muy difícil. Eso se podría hacer para los casos quirúrgicos, que a veces son menos, pero sí, por ejemplo, para pacientes de botox, de peeling, de rellenos, esas cosas, a veces es complicado, porque el paciente viene a algo puntual. ¿Sí? Entonces, si vos le decís, bueno, pero primero vas a ir al psicólogo, no solo no va a ir al psicólogo o al psiquiatra, sino que después no te va a volver. Entonces, eso que para cosas quirúrgicas es más fácil. Sí. Además, me quedé pensando en esto de los pacientes que son muy reticentes a ir a un psicólogo, ya sea para consultar o hacer una terapia. Esto es bastante frecuente.
quizás no sé si mucho en nuestro país, en donde ir a terapia tal vez sea algo habitual, sí, pero en otros lugares, ¿no? Uno siempre tiene en cuenta, yo como psicóloga, cuando viene un paciente, por ejemplo, con un trastorno depresivo, yo me manejo con psicología basada en la evidencia, sí. Entonces trato de ver cuál es el tratamiento mejor establecido, con mayor evidencia, primero, y después ver también las características del paciente. Hay gente que no está dispuesta a hacer un tratamiento psicológico. Vos me comentaste, también off record, que hace poco estuviste en un congreso, que hablaron del Botox aplicado en determinados lugares como una alternativa. Sí, no como una alternativa, eso es interesante. No como una alternativa o como un tratamiento. Lo que pasó es esto. A ver, no sé si te acordás que hace un tiempo que... hubo algunos trabajos, algunos no, demasiado, digamos, científicos, donde te decían, no, pero si vos sonreís, por ejemplo, eso afecta positivamente en tu accionar, en tu psicología, entonces uno se siente más feliz. Incluso había un psicólogo conocido que, no, si uno sonríe, pues eso es algo neurológico que provoca un feedback. Sí. Perfecto. Bueno, hubo varios, discusión que sí, que no. La cuestión es que se vio, ¿qué pasa si es al revés? Por ejemplo, los músculos de acá, del medio del entrecejo, se usan para expresiones negativas. Claro, llamadas negativas, sí. Claro, no, estos músculos de acá, no importa el nombre, pero se usan en caras enojadas, en depresión. Lo mismo los músculos que se llaman depresores del ángulo de la boca. Entonces, ¿qué pasa si uno sonriendo, uno pensaba, bueno, se pone con mejor humor, con mejor ánimo, etcétera? Pero ¿qué pasa de la manera involuntaria? Entonces, hicieron un trabajo evaluando qué pasa con el Botox puesto en esos músculos que solamente provocan emociones negativas. Y se vio en nuestros trabajos que llamó la atención porque comparaban el uso del Botox con la amitriptilina, por ejemplo. Claro, que es un antidepresivo. Que es un antidepresivo y teniendo efectos similares. O sea, dijeron, vamos a estudiar esto porque... Y dijeron, bueno, no, pará. El paciente que se va a poner Botox, ahora explicamos bien qué es el Botox, pero el paciente que se van a poner Botox, claro, se ven después mejor, se sienten mejor porque eran lo que querían solucionar. Entonces es eso. Pero claro, a veces, por ejemplo, los que más se nota, el Botox en la pata de gallo, y en otras partes del cuerpo, y no pasaba con eso. Entonces, está pasando solamente con los músculos que provocan expresiones de tristeza, expresiones de enojo, que son estos músculos que son corrugadores, que dan expresiones de ese tipo. Y se vio ese feedback de manera inconsciente. El Botox es una marca comercial, en realidad es toxina botulínica. Hay 3 toxinas, Botox y otras 2 más. No tengo no es propaganda porque no incluso hasta yo no uso Botox, uso una de las otras 2. ¿Qué hace la toxina botulínica? Porque a veces ven Botox, la gente se piensa que es un relleno, no, porque se puso Botox. No, el Botox, que no solo se usa para estética, el Botox lo que hace es el músculo relajarlo. Al relajar el músculo, en realidad hace como una parálisis, no vamos a dar en cosas técnicas sobre algunas fibras musculares, no importa. Tengan en cuenta esto, afloja. Al aflojar, saca las arrugas, ¿sí? Y en algunos casos, bueno, levanta las cejas y un par de cosas más. La cuestión es, el Botox se empezó a usar para otras cosas médicas. Lo usan los neurólogos para algunas distonías, para contracturas musculares. Estamos hablando que el Botox afloja el músculo, entonces se usa mucho para eso. Cuerdas vocales también, en otorrino se usan para algunas patologías, en migrañas. ¿Empezó de qué manera? Los oftalmólogos para el estrabismo, o sea, los pacientes viscos, lo usaban adentro del ojo para los músculos para sacar el estrabismo. Y veían que la piel de alrededor quedaba lisita y quedaba bárbaro. Entonces ahí se empezó después a usar en estética, o sea, fue al revés la cosa. Entonces, el Botox lo que hace es relaja músculos, ¿sí? Entonces, por eso hablábamos recién de los músculos del entrecejo y los músculos depresores de acá, que son músculos asociados a expresiones faciales relacionadas con depresión, con tristeza, con enojo.
al usarlo de esa manera, de manera objetiva, es un trabajo que se están haciendo muy interesantes, provocan justamente un cambio del humor, o sea, un feedback, pero de manera totalmente inconsciente. Claro. Ahora, uno lo primero que ve cuando escucha esto, el trabajo, yo la primera vez que lo escuché, digo, bueno, deben ser los laboratorios para ampliar la cuestión de, claro, la cuestión de venta de las aplicaciones del Botox, ¿no? Pero si te pones a pensar, ningún psiquiatra va a decir, no, bueno, vos tenés depresión, te voy a recetar que te pongas Botox. Claro. Es como una cosa aparte, como un extra. Tampoco creo que ningún psiquiatra le interese ponerse a poner Botox. La FDA con estos trabajos ahora está ahí que lo aprueba, que no lo aprueba como antidepresivo, como ponerlo dentro del prospecto. Pero ¿qué pasa? Hay un problema también. Si se agrega como antidepresivo, si está comprobado objetivamente y está aprobado, lo tendría que la obra social pagar también. Entonces, ¿qué pasa? La obra social me va a pagar, claro, la obra social me va a pagar el Botox, entonces se torna toda una cuestión atrás de este tipo. Claro. Pero es interesante para tener en cuenta también, tanto lo que hablábamos al principio con respecto a la disfonía psicógena, que a veces hay psicólogos que no saben que existe, tanto esto también, porque capaz que, ¿sabes qué? Me puse Botox, todo así, y ahora como el paciente que está en tratamiento psiquiátrico del antidepresivo, me funciona más a partir de que me puse el Botox, o a partir de tal fecha. ¿Qué pasó en esa fecha? Ah, sí, me puse Botox. Entonces, para tener en cuenta, claro, la cuestión es más que nada para decir, no tiene nada que ver. Bueno, usted está comprobando que sí tiene que ver. Obviamente no va a ser una indicación directa, como hablábamos recién, pero hay que tener en cuenta que es una herramienta, entre comillas, más, y hay que tener en cuenta el paciente dentro de la historia clínica. Che, mira, este paciente se puso Botox y estaba con citalopram, amitriptilina, lo que sea, y responde mejor. Entonces, como para tenerlo en cuenta, no como para indicación, como hablábamos recién, pero para tenerlo en cuenta dentro de la historia clínica del paciente. Claro, hoy por hoy al margen y también como para que quede un poco contextualizado, el tratamiento de primera elección con más evidencia para la depresión es el tratamiento de activación conductual. Claro, exacto. Pero bueno, por supuesto depende también de las características del paciente, están estas personas que son absolutamente reticentes a hacer una terapia y quizás si es una persona que sí se somete ya de por sí a tratamientos estéticos, podría llegar a considerarse como una alternativa válida. Exacto. Lo que pasa que, algo para tener en cuenta, generalmente los pacientes que se ponen Botox, el primer lugar donde se pone, el segundo lugar, el primer lugar es acá en las patas de gallo, es en el entrecejo. ¿Sí? Acá menos, acá se usa menos, pero tenerlo en cuenta, o sea, no es que sea una indicación, che, mira, a partir de ahora, pero tenerlo en cuenta que es, y está, y hay trabajos y se está estudiando bastante, entonces, tenerlo ahí como que es algo que existe, lo mismo que hablábamos de la disfonía antes, tenerlo como que es algo que existe, de la misma manera que hablamos en la mitad también. Saber, los pacientes con trastornos dismórficos, saber que existen. Y saber tamizarlos mejor. Es muy difícil. Nosotros no nos dedicamos a la psicología y a la psiquiatría. Entonces, si no saben, hay una duda, si este paciente puede tener un trastorno dismórfico, ¿no? Y bueno, interconsulta con psicología, con psiquiatría. Si no saben si este paciente puede ser una simulación, puede ser una disfonía psicógena, interconsulta con psicología y psiquiatría. ¿Y vos considerás que en la formación de médico, porque vos también sos docente, debería existir un poco más de énfasis en todo lo que tiene que ver con los aspectos psicológicos de los pacientes? Sí, mira, bueno, cuando uno cursa salud mental, psiquiatría. Lo que pasa es que desde el punto de vista más clínico, dentro a veces de las subespecialidades, a veces es más difícil. ¿Sí? En mi caso yo trato de, dentro de lo posible, como yo te decía, el tamiz hacerlo más chico o pedir interconsulta, pero a veces hay médicos que no. Claro, que son un poco reticentes. Es una lástima, claro, es una lástima. A veces no reticentes, porque incluso pueden ser médicos que se analizan, que van a terapia, etcétera.
pero que no lo tienen presente. Esa es la cuestión. Y es una lástima porque es una herramienta más, principalmente en estos pacientes que hablábamos hoy. Claro, y eso puede ser mejor para el paciente, mejor para el médico, porque vas a tener mejor resultado, y también desde el punto de vista legal estamos cubiertos también. Entonces es todo un rango de beneficios que si no lo tenés en cuenta se pierde. Claro. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muy interesante. Y gracias por acompañarnos a ustedes en un nuevo episodio de Ciencia Psicológica. Nos vemos la próxima.